Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Estamos de vuelta, listos para entrarle con la doble tracción a los resultados en las pruebas de diagnóstico a los primeros ingresos, tanto por el lado de matemática como por el lado de inglés. Para entrarle a este tema, tenemos por un lado a don Allen Quesada, quien es director de la Escuela de Lenguas Modernas, que es la unidad académica que aplica el diagnóstico en inglés. Y por otro lado, tenemos a Daniel Mena, quien es docente y el coordinador del diagnóstico de matemática hasta 2021, tengo entendido. Correcto. Que es justamente la Escuela de Matemática quien aplica este diagnóstico a los primeros ingresos interesados justamente en carreras de ingeniería o que tienen por lo menos como requisito un precálculo, si mal no recuerdo, un cálculo. Bueno, gracias por la invitación. Y sí, nosotros no solamente es primer ingreso y regulares, y realmente el diagnóstico en mate se enfoca en todas aquellas carreras que tengan curso de cálculo. Okay. Entonces abarcamos ciencias económicas, el área de salud, ingenierías, por supuesto, y ciencias básicas. De acuerdo. Empecemos entonces con don Daniel. Don Daniel, lo que se ha reportado en la prensa es que 96% del estudiantado que fue diagnosticado por el diagnóstico de matemáticas, que entró a la UCR este año, reprobó ese diagnóstico. De 3.827 estudiantes que fueron evaluados, solo 153 lo pasaron con una nota superior a 70. Denos por favor tal vez más detalle sobre cómo se comportaron estos estudiantes en estas pruebas. El DIMA sufrió un cambio, digamos, drástico porque siempre había sido en modo presencial. Este año no se pudo aplicar así, sino que tuvimos que hacer la aplicación en forma virtual a través de mediación virtual y de UCR Global. Íbamos a creer, o creíamos más bien, que ese cambio de dinámica iba tal vez a incidir en los resultados. Teníamos esperanza de que tal vez mejoraran, porque estaban en la casa. Nosotros, por ejemplo, no les permitíamos usar la calculadora, pero en casa no tenemos control a eso. El uso de aplicaciones, tal vez para resolver los ejercicios. Y pues nuestras expectativas no se cumplieron, más bien la situación empeoró en comparación de los años anteriores. El año pasado había sido como 5-6%, ha venido decayendo, digamos, el porcentaje de aprobación. Lo que tal vez a mí me gustaría que les quede claro es que nosotros también atendemos a los estudiantes, es que consultas de ellos, ellos dicen, ¿para qué tengo que diagnosticarme? Si, por ejemplo, yo tengo el curso de precálculo en mi carrera, entonces yo prefiero iniciar por ahí. Lo que ellos no ven es que realmente nosotros necesitamos tomar esta radiografía de la situación en la que vienen para hacerle frente a cálculo. Porque si bien el colegio les da ciertos conocimientos, hay otros que no están presentes. Entonces, no es suficiente con decir, sí, todo el mundo viene mal. O sea, todo el mundo tiene deficiencias serias en matemáticas. Nosotros necesitamos esa radiografía. Este año fue así. O sea, perdimos tal vez ese control del uso de dispositivos, pero como pueden ver, y se divulgó, sí, o sea, solamente 4% de aprobación. Digamos que el bloque mayor, que son cerca de 1,000 y algo, están obteniendo una nota de 3. Nosotros la escala que utilizamos es la de la universidad. Entonces,
La mayor parte de la población, de los 3.827, obtiene una nota de 3, de personas Pero que entonces obtienen notas la mayoría del estudiantado obtuvo un 30 de 100, básicamente. 100, ajá, Un o 3 30 de de, 10 o en la un 3 escala de de la 10. universidad, correcto. Exacto, exacto. Don Allen, le devuelvo la pregunta, pero un poco diferente. Según lo que se ha reportado en la prensa sobre los resultados de la prueba de diagnóstico en inglés que realiza la escuela que usted dirige, la de lenguas modernas, de 2.755 estudiantes que realizaron el examen, 59% reprobó ese diagnóstico. ¿Cuánto más detalle nos puede dar usted de esos resultados? Muy bien, sí, realmente sí, un 41% aprobó ese, ese examen, el examen EDI, que le llamamos, ¿verdad? Examen de inglés, que es desarrollado por el Programa de Evaluación de Lenguas Extranjeras, PELEX, de la Escuela de Lenguas Modernas. Esto, digamos, con respecto al año pasado, que fue un 55% que lo aprobó, pues estamos viendo una disminución. Y creemos que pues hay un impacto en estos resultados debido a la pandemia, que desde el año pasado pues los estudiantes también de secundaria pues sufrieron esta crisis. Nosotros sí, en el caso nuestro son estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad, y de los 3.008 estudiantes que se matricularon, pues solamente 2.755 lo realizaron. Ahora, don Daniel nos decía que la tendencia en los últimos años ha sido justamente hacia que ese porcentaje de personas que aprueban el examen disminuya, o sea, que la reprobación aumente. En el caso de lenguas modernas, usted me dice que desde 2020 se viene viendo, o incluso desde antes se viene viendo, o sea, ¿cuál ha sido la tendencia en los últimos 10 años, por ejemplo, don Allen? Sí, más bien ha sido interesante porque en los últimos 10 años, más o menos, que se viene aplicando esta prueba, ha habido, la tendencia ha sido a mejorar en el caso de inglés. La reprobación de la prueba, digamos, era de 60, 70 en el 2016, 17, y ya en los últimos años teníamos pues una disminución en la reprobación. Sin embargo, ¿verdad? Lo más fresco que tenemos es esto del 2020, que tuvimos un 55% de aprobación, y la diferencia de este año el 41%, pero veníamos viendo la tendencia a más estudiantes que aprobaran el examen, y por ende este examen, si se gana, los estudiantes no tienen que llevar el curso LM 1030, que es el inglés para otras carreras. Ok, ahora les pregunto a ambos, porque, digamos, en el caso de matemática, bueno, nos dice don Daniel que la tendencia ha sido que cada vez hay más reprobación, y la reprobación ahorita, la última, fue de un 96%. O sea, eso es, o sea, decir prácticamente todos. O sea, si uno quiere generalizar, ese es un buen lugar para empezar a generalizar y decir, pues todos, digamos, están reprobando, básicamente, ¿verdad? En el caso de lenguas modernas, si bien usted nos dice, don Allen, que la tendencia venía siendo más bien, pues, ir mejorando poquito a poquito, igual la reprobación sigue siendo alta, ¿verdad? Nada más que ahora la reprobación, pues, aumentó. En este caso, usted nos dice que un factor pudo haber sido la situación de pandemia. Pero en ambos casos hablábamos de reprobación alta a nivel histórico, ¿verdad? ¿Qué les dice? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de esto en términos de lo que está pasando fuera de las universidades?
Bueno, sí, para mí era importante aclararles eso, que el diagnóstico, digamos, en teoría de medición, su constructo a medir es precálculo, porque a veces malentienden que nosotros estamos haciendo como bachillerato, el antiguo bachillerato o ahora FARO. Realmente no es eso. Por ejemplo, para empezar con un ejemplo, el diagnóstico tiene todo un área de evaluación que es la parte de trigonometría. Entonces ahí empieza como la primera diferencia. En secundaria, trigonometría ya es algo que quedó así como muy poquito o contenidos muy básicos de trigonometría, pero nosotros ahondamos más en trigonometría, funciones trigonométricas, identidades trigonométricas, ecuaciones trigonométricas, que hace mucho tiempo eso estuvo en secundaria y ya no está. Entonces, nosotros siempre hemos tenido la previsión que, digamos, el área de evaluación en trigonometría salga con deficiencias, porque si la persona estudiante no lo estudia por su cuenta, y se queda únicamente con lo de secundaria, pues es probable que no logre alcanzar altos resultados ahí. Si bien, o las otras áreas, las 5 áreas restantes que evaluamos, sí hay elementos comunes de secundaria. Sí hay que pensar que con la reforma que se hizo en el programa de estudios de matemática de secundaria, se empezaron como a difuminar todos esos contenidos desde etapas básicas, séptimo, octavo, noveno. Eh, entonces, creemos que entre más inicial sea el análisis de los contenidos, tal vez los estudiantes los van dejando más de lado y más de lado, pero que cuando lleguen aquí a la universidad se van a dar cuenta que son necesarios para el curso de cálculo. Entonces, también, o sea, creo que la problemática es multifactorial, o sea, no podemos solamente pensar en lo que sucede en secundaria. Pensemos en la formación docente, también en la propia, digamos, actitud, motivación de la persona estudiante. Y como les digo eso, o sea, la tendencia que se ha generalizado con nosotros es para qué hacer el DIMA si yo voy a iniciar con precálculo, pero les puedo compartir que desde mi experiencia de precálculo fui coordinador, ahorita estoy coordinando, he sido docente. Las deficiencias son grandes y no basta con un ciclo para que las personas estudiantes en 4 meses puedan adquirir todas esas bases. Nosotros dijimos que sí, que efectivamente tiene que haber alguna incidencia en las huelgas, el periodo de huelgas que se dio en educación pública, la pandemia que nos atrapó el año pasado. Entonces, todos esos factores, o sea, tuvieron que reunirse para que este año incluso obtuviéramos un peor panorama de reprobación. Pero fue un Pero poquito peor, pero fue un poquito peor, porque sí, no fue, realmente, fue ajá. un punto porcentual. Sí, nosotros, digamos, aquí, digamos, viendo un informe que, digamos, el coordinador anterior a mí lo preparó. O sea, realmente nosotros no me voy a ufanar de decir que pasamos de un 50 ahora hasta un 4. No, o sea, desde el 2016 nosotros venimos con un 8, bajamos luego un 6, pasamos a un 5, 5,67, luego un 5,66, 5,82 y caímos este año en 4 redondeado, ¿verdad? Incluso eh, por ahí, 4 algo. Pero sí, debe ser o sea, esto es una situación multifactorial de problemáticas y más en matemática, que siempre ha sido como el Pero ¿cuál es foco de el, atención. pero ¿cuál es el factor de mayor peso para usted, Daniel? Porque, digamos, la pandemia, según lo que usted describe, pareciera ser un factor meramente coyuntural y de poco peso, porque realmente no afectó
significativamente la reprobación. O sea, sí, empeoraron, pero un puntito, ¿verdad? Y la problemática, como usted bien describe, viene empeorando desde hace rato. Entonces, ¿dónde está de todos esos factores, porque todo es multifactorial, el principal factor que hay que atacar? ¿Está dentro de la universidad o está dentro del MEP? Según lo que usted describía al puro inicio de las reformas del MEP y cómo los contenidos que ustedes evalúan se difuminaron dentro del programa del MEP, ¿verdad? Y eso podría provocar que pues ya se gradúan y lo que vieron en séptimo, pues claramente ya no está en la punta de su cabeza, y pues que eso genera problemas a la hora de... Genera problemas porque son contenidos que sí, los demanda la universidad en sus cursos. Uno podría pensar entonces que esa reforma fue problemática. Entonces, ¿dónde está el factor de mayor peso o un par de factores de mayor peso para usted? Y tal vez a nivel de contenidos no, porque salvo ese que yo les menciono de trigonometría, que tenemos plena conciencia, o que nos han dicho es injusto que les evalúen trigonometría porque no es de secundaria. Es que entendamos que no evaluamos secundaria, estamos evaluando precálculo. Y si yo veo el curso de precálculo tiene trigonometría, cálculo ocupa trigonometría. Entonces yo tengo que ver cuál es su condición en trigonometría. Entonces, a nivel de contenidos, no hay una amplia diferencia entre los contenidos de secundaria y los contenidos del DIMA, por así decirlo, salvo esa área de evaluación. Y realmente, o sea, ahorita... Pero entonces sí habría un problema en el MEP. No puedo garantizar. Es que si usted me dice, en el MEP de los 6 contenidos que evaluamos en el DIMA, uno, digamos que los estudiantes pueden decir, lavarse las manos porque de ahí no lo ven, ¿verdad? En secundaria, todo bien, felicidades. Tienen un sexto donde se pueden eximir de culpas, pero los otros 5 sí los ven. Y que 96% de los estudiantes no reprueben un examen que evalúa 5 contenidos que sí los ven, algo está pasando en el MEP. Sí. No les puedo dar con certeza o afirmar que el problema está en el ministerio, porque no estoy empapado, no trabajo, digamos, ahí propiamente para poder decirles o hacer alguna valoración del trabajo que se está haciendo, digamos, a nivel del MEP. Bueno, pero si no está en el MEP, ¿en quién está? Don Allen, bueno, le decía que entonces, ¿cuál es la lectura que usted hace de los resultados y de la tendencia, verdad? Que si bien usted me decía, venía mejorando, igual siempre había una fuerte reprobación. Y para quienes nos escuchan, un contexto importante es que el dominio del inglés no es pequeña cosa hoy en día, ¿verdad? Es una de las 3 razones principales por las que las personas no logran conseguir empleo. Costa Rica es el primer país en Centroamérica con mayor desempleo juvenil, el tercero en Latinoamérica con mayor desempleo juvenil. Entonces, como universidad, se aspiraría a que nuestros estudiantes manejen un segundo idioma. Sí, el constructo del examen de inglés de la universidad es la comprensión de lectura, y la comprensión de lectura de textos de diversa índole, ¿verdad? Tantos informales como académicos, pero que conlleva, digamos, el saber utilizar las estrategias de lectura. Y yo creo que ahí está el punto. En el colegio, a pesar de que se ha hecho pues un cambio sustancial del programa del Ministerio de Educación Pública, renovado, el trato del inglés es integrado, ¿verdad? Son todas las destrezas, el escuchar, el leer, el escribir. Y cuando tratamos la lectura, la comprensión de lectura, ya no nos basamos simplemente como se hacía en los exámenes anteriores del Ministerio de Educación Pública, que era simplemente pues decir información que estaba en el texto únicamente. Y creo que la lectura como tal debe ir más allá del texto. Es esos conocimientos previos que uno tiene
al encontrarse con una lectura y poder predecir, y ya al predecir, al conectar ideas de lo que está en el texto con vivencias propias, al hacer inferencias. Entonces, esas estrategias de lectura son las que los estudiantes fallan más, porque ya no es simplemente Pedro fue a la escuela. ¿Quién fue a la escuela? Pedro. No, o sea, va más allá de una simple lectura y de un análisis del texto, tanto globalmente como en el vocabulario, el tipo de vocabulario que se enfrenta el estudiante basado en el contexto del texto. Entonces, los estudiantes sí les hace falta esa parte más global, más crítica de enfrentar un texto X. ¿Considera usted entonces que eso es una debilidad de la formación que reciben en inglés en el Ministerio de Educación Pública? Sí, o sea, es una parte de la integración de las destrezas que maneja el MEP, donde los estudiantes, pues sí, yo creo que tienen que tener más formación en las estrategias de lectura, porque eso es vital para enfrentarse a cualquier tipo de texto, académico o no académico, una revista, y poder identificar elementos, predecir, hacer preguntas en el texto que realmente se haga un entendimiento más amplio del texto, y podamos relacionarlo con nuestras propias experiencias, vivencias. Sí, es básicamente poder analizar texto, pero en inglés. Sí, que normalmente... O sea, no es nada más leer textos, sino poder analizar texto en inglés, ¿verdad? Correcto. Ok. Sí. Ahora, ¿qué impacto, don William, tiene esto, o considera usted que podría tener o lo está teniendo en la vida universitaria de nuestros estudiantes que ingresan con esta situación, con estas deficiencias en inglés, y también a largo plazo en el país, ¿verdad? De que de 11 años, 12 años después de pasar por un sistema en el MEP, no están saliendo las personas en la cantidad en que se esperaría con la habilidad para analizar texto en otro idioma, como es el inglés, y que después además llegan a la Universidad de Costa Rica, donde tienen que enfrentar carreras, donde muchas veces hay textos que solo están en inglés, ¿verdad? Correcto. Y eso es algo que para unas personas se les vuelve todavía más difícil porque vienen de un contexto donde el inglés les era incluso completamente ajeno, ¿verdad? Digamos, mi mamá, esto fue hace mucho tiempo, pero mi mamá fue una de las primeras generaciones en ingeniería de alimentos y le tocaba ir con una traductora porque los textos que le mandaban eran completamente en inglés. Entonces, ¿cuál es el impacto, digamos, que usted considera que esto tiene en la vida universitaria de estos estudiantes y también a largo plazo en los profesionales que podemos poner al país? Sí, es imperante, digamos, el hecho de que los estudiantes se preparen mucho mejor en secundaria con respecto al trato de la lectura, que ya no es algo pasivo, sino que tiene que ser una lectura activa donde simplemente no se lea el texto como algo solitario, sino que debe haber esa comunicación, esa interacción entre los diferentes actores para entender el texto. Entonces, ahí es donde creo que cuando llegan a la universidad y se enfrentan a diferentes carreras con textos que son en inglés, ahí es donde es imperante que estas estrategias de lectura puedan venir con muy buenas bases para que ellos se enfrenten a cualquier texto y puedan deducir y puedan inferir, puedan hacer esas conexiones con conocimientos previos, que es lo que hace enriquecer la lectura. Y les voy a decir algo de este año que hicimos y que nunca se había hecho.
Normalmente los estudiantes de esta generación, digamos del 2019 y que ingresaron este año a primer año de carrera de inglés, tuvimos la grata sorpresa que ahora la medición del inglés ya no es de que si yo soy un 80, un 90 o un 70, sino que se basa en estándares internacionales de bandas. Entonces, si usted es A1, es básico; si usted es A2, B1 y B2. Se espera, y C1 y C2. Se espera que los estudiantes de secundaria, cuando terminen, terminen en la banda B2 mínimo. La mayoría B1, pero en esa banda intermedia, se podría decir, de un manejo instrumental del idioma. Y tuvimos la grata sorpresa que acabamos de hacer un examen de diagnóstico de inglés y el 60% estuvo en la banda B2. Eso es algo que nunca habíamos medido con los estudiantes que ingresan a carrera de inglés, y vemos que estos estudiantes iniciaron el nuevo programa de inglés. Entonces, hay algo que sí está funcionando con el nuevo programa de inglés. Sin embargo, en la lectura, ¿verdad?, que es lo que este examen de diagnóstico midió, sí se debe enfatizar, pues, principalmente las estrategias de lectura. Ya no simplemente algo para hablar, sino que debe haber un análisis crítico de los textos que se ven, pero sí hay una tendencia a que el nuevo programa de inglés del Ministerio de Educación Pública va por un buen camino, digamos, en el mejoramiento de las diferentes destrezas. Ok. Le dejo una picando y me voy con don Daniel. La que le dejo picando, don Allen, es si debería o puede, porque incluso aunque debería, puede ser que no pueda, la Universidad de Costa Rica hacerse responsable de subsanar ese déficit en inglés que usted escribe que se está percibiendo a través de estos diagnósticos. Se la dejo picando y me voy con don Daniel. Don Daniel, de la Escuela de Matemáticas, coordinador hasta marzo del diagnóstico en matemáticas DIMA. Le decía, la que le dejé picando era, si no es del MEP, entonces ¿quién? ¿Ya tiene una respuesta para mí? No, lo que yo considero es que esta evaluación es sumamente integral. O sea, me refiero que con este cambio de programa estamos pretendiendo, digamos, que ver que los estudiantes hayan adquirido los conocimientos a lo largo de los 5 o 6 años en secundaria. Entonces, la evidencia es que no, o sea, que eso no está pasando, y sobre todo, entre más temprano se analice el contenido, muy posiblemente más factible es el olvido. Entonces, hay un problema ahí, o sea, obviamente, de que en teoría, en matemáticas, los conceptos unos sirven para construir los otros, y obviamente el diagnóstico está diciéndonos que eso tiene una problemática en sí, sin contar los que no forman parte de la secundaria. Okay. O sea, que usted sí reconoce que hay corresponsabilidad de parte del MEP. Ellos vienen de la secundaria, entonces algo debe estar pasando ahí, que esa construcción, digamos, del conocimiento, como ese anclaje de unos para construir los otros, o como nosotros lo llamamos en el aprendizaje significativo, que es realmente que lo utilicemos y que lo que aprendamos lo utilicemos y sea duradero. Esa problemática la hemos afrontado
por bastante tiempo en mate, que realmente es como muy compartimentado el aprendizaje, o sea, lo aprendí, lo utilicé, lo evalué y continuamos, pero de devolvernos, probablemente ya haya alguna falencia ahí. Entonces, por ahí debe andar la situación, o sea, yo no tengo investigación que respalde eso, Pero yo digo, pero... Diego, por qué ocupa así como investigación si es como, pues, es una cuestión de causalidad? Si don Allen está a cargo de los estudiantes de secundaria y de enseñarles matemática, y después don Allen se los pasa a usted, y usted los evalúa, y 5 de los contenidos de 6 no los manejan, y ahí don Allen es el culpable. Así de simple. Es que sí, así es. Que pueden haber otros factores que exacerben la situación, por supuesto que los pueden haber, que si nos ponemos a desglosar geográficamente, probablemente tal vez los estudiantes de don Allen en ciertos contextos donde hay peor infraestructura, peor calidad docente inclusive, ¿verdad? Y de hecho eso lo vemos, eso Afecta. nosotros lo vemos porque hay una clara comparación entre educación pública, educación privada, incluso en educación privada es más tendiente a que se invierta en mayor preparación de las personas estudiantes en matemática, específicamente en la participación del proyecto MATEM, que la persona estudiante que ya tiene MATEM aprobado no necesita hacer el diagnóstico porque ya trae el curso aprobado, se le va a dar precálculo, entonces inicia con cálculo. Eso es clarísimo y hasta también por las zonas, que Rodrigo Facio no necesariamente se comporta de la misma manera que se comportan las personas de sedes y recintos. Por lo general ahí, si analizamos más con lupa, los resultados son incluso peores, en el sentido de que, bueno, ahorita teníamos por carreras 4 aprobados, 5 aprobados, 6 aprobados, pero hay otras carreras en donde no hay nadie aprobado. O sea, ¡No! están cayendo Ujú. en esa sección de 3, de nota 3, 30, 20, 25. Entonces, eso sí, eso crea queda en evidencia de que hay una diferencia entre educación pública y privada, especialmente porque sí hay un porcentaje o que, digamos, hizo Maten, no necesariamente lo aprobó, pero ya tuvo esa experiencia previa, 1 año, 2 años, y bueno, hace el DIMA y sí le va mejor. O incluso lo vemos también como profesor de cálculo, de que tengo personas que están en cálculo, o sea, saltaron precálculo, y sí se les nota, o sea, que la formación, esa formación extra que recibieron en secundaria, les ayuda bastante, pero sí definitivamente, digamos, hay claras diferencias entre lo público y lo privado. O sea, que son desigualdades dentro de esos sistemas educativos que sí están impactando en Claro, estas pruebas, por ejemplo. claro. Digamos, el grueso de lo que tenemos ahorita en precálculo es eso, o sea, formación en secundaria. eh, y bueno, y también hasta pensemos en los que ni siquiera pudimos diagnosticar, o sea, porque no existe algún mecanismo de, digamos, de represión, por así decirlo. Ellos perfectamente no hacen el DIMA y matriculan precálculo y listo, pero sí esa es como la evidencia, o sea, que realmente 4 meses no bastan para subsanar todas esas, como les digo, organización, madurez, responsabilidad, el choque de pasar del cole a la U y ver que ahora 6 materias ya no es lo mismo que 13 del colegio y todo lo que hay que trabajar y dedicarse, y agreguémosle ahora el trabajo a modo virtual también, que sí siempre existe ese, como ese dolorcillo de que no tengo al profe en el aula o no puedo ir a la oficina a hacerle consultas.
también eso son ¿Y factores. en qué medida considera usted que hay una eficaz coordinación entre el MEP y las universidades públicas, o en este caso la Universidad de Costa Rica? Le pregunto porque, según lo que usted me describe, yo aprecio una desconexión entre la universidad y el MEP, porque, digamos, a mí me parece de como unas, sí, como que es una zancadilla al estudiantado. Si uno sabe que en la universidad estos conocimientos son los de entrada a las carreras de ingeniería, a las carreras de matemática, etcétera, ¿cómo es que el MEP no da énfasis a esos, o el énfasis necesario a esos contenidos? Sobre todo, porque ustedes muy bien lo saben, desde el gobierno siempre, durante la última década, se ha impulsado muchísimo que las carreras con matemática son las que tienen mayor mercado, las ingenierías deben ser impulsadas, incluso, bueno, dentro de la universidad, uno de los compromisos con el Banco Mundial era impulsar las ingenierías, ¿verdad? Entonces, ¿usted ve ese mismo desconecte que yo veo, digamos, cuando usted me describe esta situación? ¿O considera que sí hay una comunicación eficaz entre universidad y MEP? No, sí, nosotros hemos visto que sí existe ese alejamiento, hasta, bueno, en su momento cuando se dio el cambio de programa. Tengo muy presente que sí se hizo la consulta a las diversas universidades. Se nos pidió que revisáramos la nueva propuesta en la modificación del programa de matemática en secundaria. Hasta tengo bien presente que parte, o uno lo encuentra en el programa, que se fundamentó con esta problemática que ha sido histórica de los resultados en los diagnósticos. El TEC hace su diagnóstico, la Nacional hacía su diagnóstico, nosotros hacemos nuestro diagnóstico, y pues los resultados eran deficientes. Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, la parte de que se le empezó a dar más énfasis a estadística, probabilidad, y definitivamente trigonometría se dejó de lado, dejando solamente unos conceptos muy básicos, pero sí se nos dio la idea de que, bueno, la forma de trabajo que establecida en el programa, más de habilidades, más contextualizado, se les iba a brindar, o los estudiantes, las personas estudiantes iban a adquirir esas habilidades que les iban a permitir afrontar, cuando llegaran a la U, el hecho, por ejemplo, no tener la parte de trigonometría. Pero sí, o sea, la realidad, la que nosotros como docentes de mate vivimos en nuestros cursos, y bueno, yo que trabajo más en los iniciales, es que realmente no es esa, o sea, que todavía las personas estudiantes necesitan como más de uno, o ahora que este trabajo así como sincrónico, asincrónico, todavía les cuesta adaptarse a esa forma, a ese trabajo más independiente. La esperanza es de que podamos ayudarles a que al estar iniciando, darles esa ayuda, empezar a crear esos recursos, esas habilidades para los cursos que siguen. Pero sí, definitivamente, nosotros lo hemos hablado, no podemos simplemente cerrar los ojos y decir, bueno, la universidad es así, el curso es así, tenemos que realmente afrontar la realidad que recibimos e ir cambiando, haciendo ajustes, porque de lo contrario no vamos a avanzar. O sea, no vamos Ahora, antes de devolverme con don Allen, le dejo otra picando, don Daniel. ¿Usted considera que la universidad, ya sea como universidad o como escuela de matemática, debe buscar cómo impulsar los cambios necesarios que ustedes aprecian, pueden percibir que son necesarios en el MEP?
O sea, impulsar los cambios en el MEP, porque en estos momentos, salvo por los proyectos de MATEM, ¿verdad?, que ustedes ofrecen, la manera en la que la universidad está lidiando con el problema, ¿verdad? Porque como usted muy bien dice, la universidad no puede decir, ya qué bonito, el 96% está para el tigre en los contenidos que ocupan para estudiar estas carreras y que vean a ver cómo hacen. Por supuesto que no lo hacen, pero ustedes están lidiando, digamos, como tratando de llevarlos a donde por lo menos deberían necesitar a lo mínimo para entrarle a estas carreras. Pero todavía no, hasta donde sé, tal vez me puede corregir, no han buscado incidir directamente en el MEP para que se hagan los cambios, como decirles, señoras y señoras del MEP, vean, o sea, esos contenidos no están calando en las personas y no son contenidos caprichosos para la universidad, sino que son contenidos básicos para poder empezar en todas estas carreras, ¿verdad? Entonces, se podría incidir por ahí. Yo describo dos situaciones que para mí describen una desconexión entre la universidad y el MEP. En el consejo universitario hay una silla que es para el MEP. Esa silla lleva desocupada mínimo, bueno, hasta donde yo sé, nunca ha habido nadie que haya ocupado esa silla en el MEP, de parte del MEP, en el consejo universitario. Pero sí puedo asegurar que al menos en los últimos 10 años, que es lo que yo llevo vinculado con la universidad, nunca tampoco nadie ha ocupado esa silla. Y otro ejemplo es que nosotros también tenemos un puesto en el Consejo Superior Educativo, que una persona de la UCR está ahí. Y estas situaciones, estos desconectes deberían ser más fáciles de resolver, de conectar con una persona que está en el Consejo Superior Educativo. Entonces me devuelvo a Don Allen. Don Allen, le pregunté, la que le dejé picando era si la Escuela de Lenguas Modernas o la UCR debería o puede hacerse cargo de ese déficit o del déficit con el que vienen en inglés estas personas, o si más bien debería buscar, como le comentaba don Daniel, ir al MEP y acercarse y decirles, señoras y señores, esto está pasando y no es peccata minuta, digamos, tiene estos impactos, etcétera. ¿Cómo lo ve usted? En el caso de inglés, hay una conexión directa con el Ministerio de Educación Pública. Nosotros participamos activamente de los procesos de cambios del nuevo programa y no solamente con el nuevo programa, sino que diferentes proyectos que realizamos desde la Escuela de Lenguas Modernas para contribuir al inglés en el Ministerio de Educación Pública. Yo lo que siento, más que sea del idioma, yo lo que siento es que los hábitos de lectura en el idioma español es deficiente. Y aquí algo importante, o sea, las estrategias de lectura no es porque sean en inglés o en francés, se pueden trasladar de un idioma a otro. Entonces, si tenemos deficiencias de comprensión de lectura, del trato de la lectura, de textos en nuestro propio idioma, esas deficiencias se van a reflejar en un segundo idioma. Entonces, sí, claro, el ministerio con este nuevo programa le hace un tratamiento al idioma en forma global, en forma que puedan interactuar con el idioma en diferentes contextos. Sin embargo, las estrategias de lectura, que es lo que estamos tratando, sí tienen que tener una base fuerte en el idioma primario, ¿verdad? En español, en este caso, para que se pueda trasladar a un segundo o tercer idioma. Entonces, tenemos gente que tiene mucho vocabulario, pero ese enfrentamiento a diferentes textos como una forma rutinaria, un hábito de lectura, es lo que está fallando en los estudiantes y no necesariamente con el inglés, pero como este examen, el constructo es la comprensión de lectura y el acercamiento del estudiante con un texto para su comprensión, es donde está la falla. Pero ¿a quién le toca resolver ese déficit? ¿A ustedes en lenguas modernas o al MEP?
No, esto es una responsabilidad, creo que desde el hogar, o sea, el hábito de lectura en cualquier idioma. Eso debe ser desde primaria, secundaria, porque cuando llegamos a la universidad y nos enfrentamos ya a textos y a lecturas y a libros, tenemos la problemática de entender y de comunicarnos interactuar con los textos. Entonces sí hay una responsabilidad, digamos, del ministerio desde primaria, e inculcar el buen hábito a la lectura, sea no necesariamente académica, ¿verdad? Cuentos, revistas, pero el periódico. Yo creo que ahí es donde radica el mayor problema. Y en la universidad, Lenguas Modernas hace un esfuerzo por inculcar esas estrategias de lectura que les puedan servir a los estudiantes para enfrentarse a cualquier tipo de texto. ¿Y por dónde ve usted que se puede solucionar esa falta de inculcar la lectura en estas estrategias de lectura? Porque no ha estado pasando, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le comento, o sea, si bien me parece absolutamente necesaria la aclaración en la que usted insiste, de que el diagnóstico mide estrategias de lectura en inglés, no solo que usted pueda hablar, ¿verdad?, inglés. Sin embargo, si uno no se puede desenvolver en inglés, también el análisis que uno puede hacer de un texto en inglés es limitado, ¿verdad? Porque uno tiene que tener cierto bagaje, cierto dominio del idioma, para poder después entrar a otros niveles de análisis, ¿verdad? A mí me sorprende, yo tuve el privilegio de estudiar en un colegio bilingüe, a mí me sorprende que en colegios bilingües estudiantes no han llegado ni a sexto grado y ya le leen para arriba y para abajo y hablan para arriba y para abajo en inglés. Que probablemente su nivel de análisis debe mejorar, por supuesto que debe mejorar, que su nivel de vocabulario tiene que mejorar, por supuesto que tiene que mejorar. Pero me sorprende que en paralelo estudiantes pasan 12, 11 años en el Ministerio de Educación Pública y no logran salir ni con el suficiente nivel de inglés para pasar una prueba de diagnóstico o para buscar un trabajo, ¿verdad? Como le decía, una de las primeras causas de desempleo en el país es que la gente no domina el inglés. Entonces, regresando a esta situación con la Escuela de Lenguas Modernas, ¿cómo puede impulsar la Escuela de Lenguas Modernas que se dé ese cambio en el MEP? Porque al igual que en matemáticas, yo insisto, y me parece que eso cualquier persona que tenga esta información lo tiene que reconocer, que ambas unidades académicas lo que están haciendo es lidiando con un problema heredado, ¿verdad? Y están haciendo el esfuerzo para sacar a los estudiantes y subsanar una faltante con la que están llegando, ¿verdad? Pero ¿dónde está el espacio en el MEP para que se solucione eso? Sí, aquí esa alianza, ¿verdad? Universidad, MEP es vital, es importantísima, y hay esfuerzos grandes que se están haciendo desde Lenguas Modernas con diferentes proyectos, o sea, no solamente para los estudiantes, estamos ofreciendo plataformas digitales, creación de contenidos, pero también de capacitación a los profesores de inglés, con, digamos, programas de acción social, donde estamos trabajando en conjunto con el MEP para desarrollar materiales, nuevas metodologías, y ahí es donde nosotros podemos dar ese grano de arena, inculcando, trasladando, digamos, esas deficiencias que vemos de los estudiantes que nos llegan, para que tempranamente se pueda ir corrigiendo. Pero sí, el trabajo colaborativo entre las dos instituciones tiene que darse para poder ver resultados a mediano plazo. Y en la última década se ha estado dando esa escucha, porque entonces yo me pregunto, claro. si han estado escuchando a Lenguas Modernas, ¿por qué entonces todavía no tenemos en el país estudiantes bilingües?
Porque aquí hay varias situaciones, ¿verdad? Pero una situación es que tenemos un nuevo programa de inglés basado en el marco común europeo. Tenemos la capacitación, o sea, creo que la implementación del nuevo programa es donde está fallando. Esa implementación, los profesores y los maestros tienen que tener muy claro su rol en estos nuevos programas para que no pase lo que teníamos con el anterior. Simplemente es dar un vocabulario, una lecturita y que no hablen. Aquí el MEP está haciendo un esfuerzo para que los estudiantes puedan usar, digamos, el idioma instrumentalmente en diferentes situaciones de la vida diaria y que puedan realizar tareas específicas utilizando el idioma. Y la universidad sí tiene ese rol, debe tener el rol de poder dar, digamos, capacitaciones con las últimas tendencias en el aprendizaje de idiomas, y no solamente eso, sino que acompañamiento y vigilancia, si se puede decir, o más bien colaboración con el ministerio para que se puedan llevar a cabo la implementación en el aula. Ese trabajo de aula es, creo yo, el más difícil, porque es mucha responsabilidad de los profesores para llevar a buen puerto, digamos, el planeamiento y lo que se requiere para que los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en el segundo idioma. Entonces, sí es vital esa... ¿Usted confía en el recurso actual, en el recurso humano actual que tiene el MEP? Sí, claro. O sea, porque digamos, hasta hace 5 años ni siquiera era obligatorio que un docente manejara inglés. No, pero ya acaba de salir, ¿verdad?, del Consejo Superior de Educación, las nuevas políticas, donde se requiere que un profesor de idioma para obtener propiedad tiene que tener un C1, porque si se espera que los estudiantes salgan con un B2, el profesor tiene que estar arriba, ¿verdad? Claro, pero mi punto es que eso llega ahora. Y los efectos de eso los estaremos viendo en sus añitos, ¿verdad? Correcto. Pero eso debió haberse hecho hace sus añotes, porque no puede ser que sea hasta los últimos 5 años que se demande un C1 de un profesor que me tiene que enseñar a mí inglés para hablar B2, ¿verdad? Se me acabó el tiempo, pero la próxima semana nos va a acompañar justamente la viceministra de Educación, a quien invitamos hoy, pero desafortunadamente por agendas no pudo acompañarnos. Entonces, tal vez me gustaría cerrar con alguna pregunta que ustedes le quieran dejar picando a la viceministra de Educación. Y de una vez aprovecho a agradecerle a don Allen Quesada, director de la Escuela de Lenguas Modernas. ¿Alguna pregunta para el MEP? Sí, la pregunta que yo le haría es, ¿cómo desde, digamos, desde el Consejo Superior de Educación podemos hacer que estas nuevas políticas lleguen al aula? O sea, ¿cómo hacer que estas políticas que están muy bien estructuradas, con una muy buena, digamos, justificación, sea implementada fielmente en el aula? O sea, que del dicho al hecho no haya tanto trecho. Correcto. Perfecto. Muchas gracias, don Allen Quesada, director de la Escuela de Lenguas Modernas, y don Daniel Mena, docente de la Escuela de Matemáticas, coordinador hasta marzo de este año del DIMA, el Diagnóstico de Matemáticas. Muchas gracias. ¿Y alguna pregunta para el ministerio? No, muchísimas gracias más bien por la invitación. Bueno, yo le más que tal vez pregunta, que sí nos externara su parecer, en vista que
bueno, se divulgó nuestros resultados, también sobre lo que hace el TEC, o sea, su parecer sobre esa radiografía que nosotros desde las universidades le estamos tomando a las personas estudiantes egresadas de secundaria y ver qué, o sea, qué es lo que ella puede explicarnos de esa situación, de esos resultados que lamentablemente no son alentadores. Yo sé que ya estamos cortos de tiempo, pero bueno, hemos hablado de qué se ha hecho. Y bueno, la escuela Mate, ante tal vez tratar de cambiar la estructura o lo que ya se instauró en secundaria, bueno, sí tenemos nuestras iniciativas. Matem, bueno, desde hace muchos años. Hay un TCU que está llevando Matem a colegios públicos. Desde el Departamento de Educación Matemática está tratando de incidir en formación de docentes, en formación en primaria, en secundaria, hasta en formación de padres, que por esta pandemia, o sea, los papás también se han tenido que inmiscuir más en la formación de sus hijos. Entonces, si bien tal vez cambiar el aparato nacional de educación puede ser un poco más complejo, sí desde la unidad académica se ha tratado de incidir en las problemáticas que se han detectado, tanto de estudiantes, de profesores. Entonces, sí me gustaría como luego escuchar qué nos dice ella al respecto sobre Está bien. estos Yo ahí resultados. después les paso el programa donde justamente lo que queremos son explicaciones al respecto. Porque como decía, yo creo que está muy claro para las personas que conocen la situación de que ambas unidades académicas están haciendo sus esfuerzos para impactar en la problemática, ¿verdad? Pero obviamente la problemática no emana de la Universidad de Costa Rica, o sea, no está en la Universidad de Costa Rica. Entonces llega un punto donde, bueno, todos estos esfuerzos, que son absolutamente loables y responsables, porque como digo, la Universidad de Costa Rica sería terrible que se lavaran nada más las manos, pues llega un punto donde terminan impactando en los síntomas, pero el problema central tiene que resolverse desde donde está emanando, que me parece que uno de los factores principales o las fuentes principales del problema está en esa estructura del MEP, ¿verdad? Entonces les agradezco nuevamente el espacio a ambos. Y pues ahí estamos en contacto para que escuchen las respuestas y más a esas preguntas de parte del ministerio. Nos escuchamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. A la fecha de grabación de este programa, el Ministerio de Educación Pública no había podido asistir por cuestión de agenda. Nos solicitaron los informes de los diagnósticos de matemática y de inglés de las unidades académicas respectivas. A pesar de que los enviamos, la siguiente respuesta del MEP fue que no iban a dar declaraciones en adelante hasta reunirse con las rectorías respectivas. De manera que por el futuro próximo no habrá declaraciones. Le daremos seguimiento a ver si estas reuniones se concretan o si es pura paja. También les ofrecimos hacer una entrevista enfocada a la calidad de la educación y de la matemática en el Ministerio de Educación Pública sin entrar en el tema de los diagnósticos de la UCR. Sin embargo, a la fecha el Ministerio ha omitido dar respuesta a esta invitación.